joven humilde quedó embarazada del patrón y así reaccionaron todos. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El sol de la mañana se filtraba con timidez a través de la ventana, pintando rayas de luz sobre el modesto cuarto que Valeria compartía con su madre. Lupe se movía con una prisa que contrastaba con la quietud de su hija, quien permanecía sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida en un punto inexistente. La urgencia en la voz de su madre la sacó de su ensimismamiento, un recordatorio agudo de la realidad que las apremiaba y el destino que hoy comenzaba a escribirse para ella en un lugar desconocido y ajeno a su mundo. Apresúrate, Valeria, que el tiempo no espera y la señora Lombardi es muy puntual, insistió Lupe, ajustándose el delantal con manos expertas. Valeria suspiró, un sonido casi imperceptible cargado de dudas. Mamá, espera un momento, necesito decirte algo importante, murmuró, reuniendo el valor que se le escapaba como arena entre los dedos. Sentía un nudo en el estómago, una premonición que no sabía cómo interpretar pero que le oprimía el pecho con una fuerza inusual para sus 18 años. Lupe se detuvo a medio camino hacia la puerta, girándose con una expresión de impaciencia teñida de cariño. ¿Y ahora qué sucede, mi niña? No tenemos un segundo que perder. La joven se levantó, sus manos jugueteando nerviosamente con el borde de su blusa nueva. Es que, no estoy segura de querer trabajar en esa casa. Siento algo extraño, confesó finalmente, sus palabras apenas un susurro que flotaba en el aire cargado de la tensión de la mañana. Su madre suavizó el gesto, acercándose para tomar su rostro entre sus manos. Mi hijita, entiendo tus miedos, pero debes ser fuerte. Por ahora, te me aguantas porque la necesidad nos obliga. No tenemos ni para un pan en la mesa, explicó con una voz que intentaba ser firme pero que delataba su propia angustia. La promesa de un futuro mejor era la única moneda que poseían, una que dependía enteramente de su trabajo y sacrificio en la opulenta mansión de los Lombardi. Después, cuando las cosas mejoren, volverás a la escuela. Te lo prometo, mi amor, añadió Lupe, sellando su palabra con un beso en la frente. Valeria asintió, sin estar del todo convencida, pero confiando ciegamente en la mujer que era su único pilar en el mundo. La promesa de los libros y las aulas era un faro de esperanza en medio de la incertidumbre, un sueño que estaba dispuesta a aplazar, aunque el costo fuera su propia tranquilidad. Sabía que debía obedecer. Al llegar, una imponente reja de hierro forjado les dio la bienvenida, abriéndose lentamente para revelar un jardín de belleza sobrecogedora. Rosales perfectamente podados, fuentes de agua cristalina y un césped que parecía una alfombra de esmeralda se extendían ante sus ojos. La casa, una construcción majestuosa de estilo colonial, se erigía como un palacio sacado de un cuento de hadas, intimidante en su perfección y en la riqueza que cada detalle proclamaba a los cuatro vientos. Hola, ya hemos llegado, anunció Lupe con una familiaridad ganada tras años de servicio. De la puerta principal apareció una mujer elegante, de sonrisa cálida y ademanes refinados. Valeria. ¡Qué alegría que finalmente estés aquí!, exclamó la señora Camila Lombardi, sus ojos brillando con genuino entusiasmo. Se acercó a la joven y la abrazó con una calidez que la desarmó por un instante, haciéndola sentir, por un momento fugaz, que tal vez sus temores eran infundados. ¿Cómo has crecido, corazón? La última vez que te vi eras apenas una niña, así de pequeña, continuó la señora Camila, marcando una altura con la mano que a Valeria le pareció de otra vida. Sí, señora, ya han pasado muchos años desde entonces, respondió ella, con una timidez que no pudo ocultar. La memoria de aquella visita era borrosa, un recuerdo infantil que ahora se sentía extrañamente distante frente a la mujer que tenía delante y la imponente realidad de la mansión. Tu madre es parte de nuestra familia desde hace mucho tiempo, y me llena de alegría que tú también te unas a nosotros, dijo Camila, su voz melodiosa resonando en el amplio recibidor. Valeria asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa. Gracias por la oportunidad, señora.
En ese momento, un olor delicioso escapó de la cocina, recordando a Camila sus deberes. ¡Ay, la comida! Bueno, ¿me ayudarás con eso? Guzmán, cariño, ¿podrías darle a Valeria un recorrido por la casa? Un hombre mayor, de cabello cano y mirada penetrante, apareció desde un despacho contiguo. Era el señor Guzmán Lombardi. Por supuesto, mi amor, será un verdadero placer, respondió con una voz profunda, sus ojos fijos en Valeria de una manera que la hizo sentir incómoda al instante. El nudo en su estómago regresó con más fuerza, una alarma silenciosa que solo ella parecía escuchar en medio de la aparente cordialidad de aquella bienvenida tan formal. Si te parece bien, podemos comenzar por la que será tu habitación a partir de ahora, propuso Guzmán, indicándole con un gesto que lo siguiera por un largo pasillo decorado con pinturas al óleo y jarrones de porcelana. Cada paso que daba sobre el mármol pulido la alejaba más de su mundo conocido, adentrándola en un laberinto de lujo y secretos que apenas comenzaba a vislumbrar. Un lugar donde su instinto le gritaba que debía ser muy cuidadosa. La casa era un despliegue de opulencia. Salones amplios con muebles de caoba, cortinas de seda que caían en cascadas hasta el suelo y lámparas de cristal que colgaban de los altos techos como estrellas cautivas. Es una casa muy hermosa, señor, comentó Valeria, tratando de mantener un tono de voz neutral, aunque por dentro una sensación de extrañeza la invadía. El lujo del lugar era tan abrumador que se sentía como una intrusa, una pieza que no encajaba. Me alegra que te guste. Queremos que te sientas cómoda aquí, como en tu propia casa, respondió él, aunque sus palabras sonaban huecas, un formalismo vacío que no lograba disipar la tensión que crecía entre ellos. Llegaron a una puerta de madera blanca al final del pasillo. Y bien, esta es tu habitación, anunció, abriéndola para revelar un cuarto sencillo pero acogedor, con una ventana que daba al jardín trasero de la enorme propiedad. Valeria entró, dejando su pequeña maleta en el suelo. El cuarto era más grande que la sala de su propia casa. Gracias, señor. Guzmán entró detrás de ella, cerrando la puerta con un suave clic que resonó en el silencio como un presagio. Ahora que estamos aquí, a solas, preciosa, comenzó a decir, su voz bajando a un susurro conspirador que le heló la sangre en las venas, confirmando sus peores temores sobre aquel hombre. Sé reconocer perfectamente esa mirada en una mujer joven e inocente, continuó él, acercándose un paso más. Valeria retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra la pared. ¿Qué mirada?, preguntó con un hilo de voz, el corazón latiéndole desbocado. El hombre sonrió, una mueca torcida que no llegó a sus ojos fríos y calculadores. El aire en la habitación de pronto se sintió pesado, casi irrespirable, como si las paredes se estuvieran encogiendo. No te hagas la tonta conmigo, niña. Me queda absolutamente claro que me deseas tanto como yo a ti, afirmó, su voz cargada de una confianza repulsiva. Antes de que Valeria pudiera reaccionar o gritar, la puerta se abrió de golpe. Era su madre. Guzmán, ¿qué sucede? La niña está pálida, dijo Lupe, su ceño frunciéndose al ver la escena. La tensión en el aire era palpable, un silencio incómodo se instaló entre los tres. Guzmán se recompuso al instante, adoptando una expresión de falsa preocupación. Ah, no es nada, Lupe. Tu hija vio una araña en la pared y se asustó, eso es todo, mintió con una facilidad pasmosa. Se giró hacia Valeria, su mirada lanzando una advertencia afilada como un cuchillo. Lo único que me inquieta es saber si será capaz de cumplir con sus obligaciones o si se asustará por cualquier cosa. Necesitamos a alguien eficiente. Ay, mi niña. Si en nuestra casa hay bichos mucho peores, hasta ratones tenemos a veces, exclamó Lupe, ajena a la verdadera naturaleza del terror de su hija. No es verdad, mamá, lo que pasó fue que, intentó explicar Valeria, pero la voz de la señora Camila la interrumpió desde el pasillo. Guzmán. Necesito que vayamos por Eduardo. Se le pinchó una llanta y no tengo refacción, llamó, su voz denotando una clara urgencia. Cielo santo.
Lupe, tráeme las llaves del coche, por favor, están en mi recámara. Yo iré por mi bolso, ordenó Camila, ya en movimiento. Mientras su madre se apresuraba a cumplir el encargo, Guzmán se inclinó hacia Valeria, su aliento fétido rozándole la mejilla. Mucho cuidado con abrir esa boquita. Lo que pasó aquí solo existió en tu imaginación. Puedo echarlas a la calle en un segundo. Entendido, siseó, su amenaza clavándose en el alma de la joven. Valeria se quedó paralizada en su nueva habitación, el eco de la amenaza de Guzmán resonando en sus oídos como un tambor fúnebre. Las palabras de su madre, intentando restarle importancia al supuesto susto, solo magnificaban su soledad. Se sentía atrapada en una jaula de oro, un lugar hermoso por fuera pero podrido en su interior. Miró a su alrededor, y la acogedora habitación se había transformado en una celda, sus paredes testigos silenciosos de un secreto que la ahogaba antes de nacer. Cuando Lupe regresó, encontró a su hija despeinada y con la mirada vidriosa. «Mi amor, ¿por qué estás así?» «¿Qué te pasa?», preguntó, su tono ahora cargado de una genuina preocupación al notar la palidez de su rostro. Valeria se abrazó a sí misma, temblando ligeramente. «No me siento bien, mamá. De verdad, creo que este lugar me hace mal», susurró, esperando encontrar en su madre el refugio que tan desesperadamente necesitaba en ese momento. Lupe le tocó la frente, buscando fiebre, buscando una explicación tangible a la angustia de su hija. «¿Qué tienes, corazón? Dime qué te sucede», insistió, su instinto maternal finalmente alertado. Valeria dudó por un segundo, el miedo a las represalias luchando contra la necesidad de desahogarse. Finalmente, las palabras brotaron, torpes y llenas de pánico. Creo que el señor Guzmán intentó tocarme, mamá», confesó entre sollozos ahogados. La reacción de su madre no fue la que esperaba. Lupe la apartó con suavidad, una expresión de incredulidad y reproche en su rostro. «¿Qué locuras estás diciendo, Valeria? El Señor es un alma de Dios. Él es completamente incapaz de hacer algo así, lo conozco desde hace años», sentenció, negándose a aceptar una verdad tan monstruosa. Para ella, Guzmán era el benefactor, el hombre que les había dado una oportunidad cuando más lo necesitaban. «No es cierto, mamá. Sucedió hace un momento, aquí mismo», insistió Valeria, la desesperación creciendo en su pecho al ver que no le creía. Pero Lupe sacudió la cabeza, su mente ya cerrada a cualquier argumento. «No, mi niña, no inventes cosas. Él ha pagado parte de tus estudios, siempre me ha ayudado económicamente. No manches su nombre de esa manera», le recriminó, su voz adquiriendo un filo que hirió a Valeria profundamente. «Por favor, mamá, tienes que creerme. Te lo suplico», rogó la joven, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lupe suspiró, su rostro reflejando el cansancio de una vida de luchas. «Hija, estamos atravesando una situación muy difícil. Tu padre nos abandonó, estamos solas en esto. No inventes excusas para no querer ayudarme con el trabajo», concluyó, su tono final y demoledor. La soledad de Valeria se hizo entonces absoluta y aterradora. «No quiero más pretextos. Ahora mismo te levantas y comienzas a hacer tus deberes», ordenó Lupe antes de salir de la habitación, dejando a su hija sumida en un silencio roto solo por sus propios sollozos. La traición de no ser creída por su propia madre dolía más que cualquier amenaza. Se dio cuenta de que estaba sola, completamente sola, con un secreto monstruoso que debía cargar sin ayuda de nadie. La mansión se había vuelto su infierno personal. Días después, mientras la rutina intentaba imponerse sobre el miedo, el timbre de la casa sonó. Era una noche tranquila, y Valeria fue a abrir la puerta. Una mujer de mediana edad, de rostro amable y mirada serena, estaba parada en el umbral. «Buenas noches. Vi un anuncio en el periódico, buscan una empleada doméstica». «Me llamo Renata», dijo la mujer con una voz suave pero firme. Su presencia irradiaba una calma que Valeria no había sentido en mucho tiempo.
Lupe y la señora Camila se acercaron, curiosas. Renata, qué bueno que vienes. Justo nos hacía falta más ayuda en esta casa tan grande, comentó Lupe con una sonrisa. Camila la examinó por un instante y asintió. Perfecto, empiezas hoy mismo. Bienvenida, Renata. La nueva empleada entró con una confianza silenciosa, sus ojos encontrándose brevemente con los de Valeria en un gesto que pareció de entendimiento, como si pudiera ver más allá de su fachada. Renata se integró rápidamente a las labores de la casa, moviéndose con una eficiencia y discreción que impresionó a todos. Sin embargo, Valeria notaba algo más en ella. Observaba todo con una atención peculiar, sus ojos parecían registrar cada detalle, cada conversación, cada gesto. Parecía una pieza de un rompecabezas que no encajaba del todo, una presencia enigmática cuya verdadera intención permanecía oculta bajo una capa de amabilidad y profesionalismo. Una tarde, mientras Valeria limpiaba la sala, Eduardo, el hijo de los Lombardi, un joven de su misma edad con una sonrisa fácil y ojos vivaces, tropezó accidentalmente y derramó su bebida sobre el suelo recién encerado. «Uy, perdóname». «¡Qué torpe soy!», exclamó, genuinamente apenado. «No se preocupe, joven Eduardo, yo lo limpio ahora mismo», respondió Valeria, evitando su mirada y arrodillándose para secar el desastre. «No me llames joven, me hace sentir viejo». «Dime Santi. Tenemos casi la misma edad, ¿no?» «Yo tengo 17», dijo él, agachándose para ayudarla. Su cercanía la puso nerviosa, pero su trato era tan diferente al de su padre. Era respetuoso y amable. «¿En qué escuela estudias?», le preguntó, su curiosidad genuina. La pregunta fue como una punzada en el corazón de Valeria, recordándole el sueño que había tenido que abandonar. «Ahora mismo no estoy estudiando», respondió en voz baja, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «¿Por qué?». «El estudio es lo más importante», inquirió Eduardo, sin malicia. «Mi padre nos abandonó hace poco y mi mamá y yo necesitamos el dinero para sobrevivir», explicó, sintiendo un nudo en la garganta. Contarle su realidad a alguien de un mundo tan distinto al suyo la hacía sentir vulnerable, expuesta en su fragilidad. Eduardo la escuchó con atención, su expresión cambiando de la curiosidad a la empatía. «Pero para estudiar no siempre se necesita dinero». «Mira, existen muchas becas», le dijo, sacando su teléfono. «Justo ayer me llegó un correo de mi antigua preparatoria. Ayudan a jóvenes con talento y necesidad, no les cobran nada. Yo puedo ayudarte a aplicar, ¿qué te parece?», le propuso, su oferta un rayo de luz inesperado en la oscuridad. El corazón de Valeria dio un vuelco de esperanza. «¿De verdad harías eso por mí?». Eduardo le sonrió. «Claro que sí. No dejes de estudiar, Yari. El conocimiento te abre caminos, te da oportunidades que nadie te puede quitar». «Te lo digo de corazón», insistió, sus palabras sinceras y llenas de aliento. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que no todo estaba perdido, que quizás aún existía una salida. Esa misma noche, mientras todos dormían, Valeria se despertó sobresaltada por un ruido en su habitación. La figura de Guzmán se recortaba en la penumbra, su silueta una mancha oscura y amenazante. Se había metido en su cuarto. «Calladita, no se te ocurra gritar o tu mamá lo pagará caro», siseó, su voz un veneno que le paralizó el cuerpo. El terror la invadió, un frío glacial que la dejó sin aliento y sin capacidad de reaccionar. «¿Qué hace aquí?». «Está borracho», balbuceó ella, retrocediendo en la cama hasta que su espalda tocó la pared. Guzmán soltó una risa ahogada y repugnante. «Estoy borracho, sí, pero de pasión por ti, mamacita», dijo, abalanzándose sobre ella. Valeria luchó, intentó gritar, pero la mano de él le tapó la boca, ahogando sus súplicas. «Nadie te va a creer». «¿Sabes por qué?». «Porque yo soy Guzmán Lombardi, y haré contigo lo que me plazca». A la mañana siguiente, Valeria se sentía como un fantasma. Su cuerpo estaba adolorido,
pero era su alma la que estaba rota en 1000 pedazos. Hija, todavía no te has cambiado. El desayuno está casi listo, dijo Lupe al entrar en el cuarto. Me siento muy mal, mamá, respondió Valeria, su voz apenas un hilo. Lupe la miró con fastidio. Te ves perfectamente bien. No empieces con tus flojeras, sentenció, sin notar las lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de su hija. Cuando se quedó sola, Renata entró en la habitación con una taza humeante en las manos. Mira, te traje un té caliente. Supe que no te sentías bien y esto te reconfortará, dijo con su voz serena. La amabilidad inesperada de aquella mujer casi desconocida fue suficiente para que Valeria se derrumbara. El llanto que había contenido finalmente estalló, un torrente de dolor, miedo y desesperación que no pudo controlar más. Renata dejó la taza en la mesita de noche y se sentó a su lado, rodeándola con sus brazos en un abrazo protector. No dijo nada, simplemente la dejó llorar, ofreciéndole el consuelo silencioso que su propia madre le había negado. Tranquila, mi niña. Todo va a estar bien. Yo voy a estar aquí para apoyarte, para cuidarte, le susurró al oído. Valeria se aferró a ella, a esa extraña que en un instante se había convertido en su único refugio en medio de la tormenta. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso para Valeria. Cada rincón de la mansión le recordaba la atrocidad vivida, cada sombra parecía adoptar la forma de Guzmán. Vivía en un estado de alerta constante, sobresaltándose al menor ruido. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una máscara de tristeza y miedo que solo Renata parecía notar. La presencia de la nueva empleada se convirtió en su ancla, una boya en el mar de su desesperación. Renata la protegía con gestos sutiles. Se aseguraba de que nunca se quedara a solas y Guzmán estaba cerca, inventando excusas para requerir su ayuda en la cocina o en el jardín. Yari, necesito que me ayudes a doblar esta ropa, o acompáñame a recoger las flores para el jarrón, decía, creando una barrera invisible pero efectiva entre la joven y su depredador. Valeria le agradecía con la mirada, pues las palabras se le atoraban en la garganta. Una tarde, mientras Lupe preparaba la cena, Renata se acercó a ella con sigilo. Lupe, he notado a Valeria muy apagada últimamente. ¿Le sucede algo?, preguntó con una preocupación que parecía genuina. Lupe suspiró, sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando. Son ideas suyas, cosas de la edad. No quiere trabajar y se inventa malestares para no hacer sus deberes, respondió con un tono de fastidio que heló a Renata. La mujer insistió con delicadeza. No me parece que finja. El miedo en sus ojos es real. A veces, las madres estamos tan ocupadas en sobrevivir que no vemos el sufrimiento de nuestros hijos, dijo Renata, sus palabras como dardos precisos que buscaban derribar la muralla de negación de Lupe. Pero la madre de Valeria se mantuvo firme. Tú no la conoces. Yo soy su madre y sé lo que le pasa. Es solo rebeldía, zanjó la conversación, rehusándose a enfrentar la terrible posibilidad. Mientras tanto, Eduardo intentaba acercarse a Valeria, ajeno a la pesadilla que ella vivía. Oye, Yari, ya tengo los formularios para la beca. ¿Quieres que los llenemos juntos esta tarde?, le preguntó con su habitual entusiasmo. Valeria se encogió, incapaz de mirarlo a los ojos. Ahora no puedo, joven, digo, Santi. Tengo mucho trabajo, mintió, sintiendo que el sueño de estudiar se había vuelto inalcanzable, manchado por la suciedad de lo que le había ocurrido. Eduardo notó su retraimiento y la tristeza en su voz. ¿Estás bien? Te noto muy rara desde hace días. Si alguien te está molestando, dímelo. Puedes confiar en mí, le ofreció, su preocupación sincera. Valeria sintió un impulso de contárselo todo, de gritar su verdad, pero el miedo la paralizó. La amenaza de Guzmán contra su madre era una cadena que la mantenía prisionera. No es nada, solo estoy cansada, fue todo lo que pudo decir. La situación llegó a un punto crítico un fin de semana cuando los Lombardi decidieron quedarse en casa.
Lupe le informó a Valeria que tendrían que pasar la noche allí. Mami, no me siento bien, no creo poder ir, suplicó la joven, el pánico apoderándose de ella. La idea de estar atrapada bajo el mismo techo que ese monstruo durante toda una noche era insoportable. Pero su madre, una vez más, desestimó sus ruegos. Ayer estabas perfectamente bien. No seas payasa y levántate, que se nos hace tarde, le espetó Lupe, perdiendo la paciencia. La dureza en la voz de su madre la hirió profundamente. Se sentía invisible, su dolor era un grito silencioso que nadie quería escuchar. Con el alma en pedazos, se levantó y empacó su pequeña maleta, resignada a enfrentar otra noche de terror, sintiéndose completamente abandonada. Ya en la mansión, la tarde transcurría con una lentitud tortuosa. Valeria evitaba a Guzmán a toda costa, buscando refugio en la cocina junto a Renata. La tensión era palpable, al menos para ellas. Mientras, la señora Camila organizaba la cena, ajena al drama que se desarrollaba bajo su nariz. La normalidad de la escena familiar contrastaba brutalmente con el tormento interno de la joven, creando una disonancia casi demencial. Más tarde, Valeria se encontraba en el pasillo cuando escuchó a sus patrones discutir en el despacho. No puedes seguir gastando de esa manera, Camila. ¿Crees que el dinero crece en los árboles?, decía Guzmán con voz irritada. Es mi dinero también, Guzmán. Y lo uso para mantener esta casa, la misma que tú disfrutas, respondía Camila con un tono gélido. La conversación reveló una grieta en la fachada de la familia perfecta. Valeria se dio cuenta de que el paraíso tenía sus propias serpientes, que el lujo y la felicidad no siempre iban de la mano. Esa pequeña revelación, sin embargo, no le ofrecía consuelo. Solo confirmaba que en esa casa, cada quien lidiaba con sus propios demonios y a nadie le importaban los suyos. Se sentía cada vez más pequeña, una pieza insignificante en el complejo y oscuro engranaje de la familia Lombardi. Esa noche, el miedo la mantuvo despierta. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento, la hacía saltar. Se había atrincherado en su cuarto, colocando una silla bajo el pomo de la puerta, una defensa frágil contra el mal que acechaba afuera. Pero sabía que no sería suficiente si él decidía entrar. Se abrazó las rodillas, rezando en silencio, pidiendo una protección que sentía que no llegaría. El recuerdo de las manos de Guzmán sobre ella, de su aliento, de sus palabras asquerosas, volvía en oleadas, náuseas de pánico recorriendo su cuerpo. Se sentía sucia, rota. La inocencia que le habían arrebatado era una herida abierta que no dejaba de sangrar. ¿Cómo podría volver a ser la misma? ¿Cómo podría mirar a su madre, a Eduardo, a sí misma, sin sentir la vergüenza y el asco que la consumían? Al borde de la desesperación, pensó en escapar. Podría salir por la ventana, correr sin mirar atrás, desaparecer. Pero, ¿a dónde iría? No tenía a nadie más que a su madre, y su madre estaba atada a esa casa, a esa familia. Huir significaría abandonarla, dejarla a merced de las consecuencias. La lealtad y el amor por su madre eran más fuertes que su deseo de libertad. Estaba, una vez más, atrapada. Fue entonces cuando un pensamiento oscuro se abrió paso en su mente. No puedo decirle a mi mamá. Tengo que guardarme este secreto hasta que me muera, se dijo a sí misma, aceptando su destino con una resignación amarga. La carga sería suya y solo suya. Protegería a su madre a cualquier costo, incluso si eso significaba sacrificar su propia alma, su propia paz, su propia felicidad, en el altar del silencio. Días después, mientras limpiaba el baño de la habitación principal, Valeria encontró un frasco de pastillas para dormir en el botiquín de la señora Camila. Una idea peligrosa comenzó a germinar en su mente. ¿Y si pudiera defenderse? ¿Y si pudiera asegurarse de que Guzmán no volviera a tocarla? El pensamiento era aterrador, pero una extraña determinación comenzó a crecer en su interior, una chispa de rebeldía en medio de la sumisión. No era una asesina, no quería hacerle daño a nadie, pero tampoco era una víctima pasiva.
Si nadie iba a protegerla, tendría que hacerlo ella misma. Tomó un par de pastillas y las guardó en el bolsillo de su delantal. No sabía si se atrevería a usarlas, pero tenerlas le daba una extraña sensación de poder, de control sobre su propio destino. Era un secreto más, uno peligroso, que se sumaba a la carga que ya llevaba. Esa noche, Renata la encontró en la cocina, con la mirada perdida. ¿En qué piensas, niña?, le preguntó con suavidad. Valeria se sobresaltó, escondiendo instintivamente el bolsillo donde guardaba las pastillas. En nada importante, mintió. Pero Renata la miró fijamente, sus ojos parecían leer su alma. El silencio puede ser un veneno, Valeria. A veces, compartir una carga la hace más ligera. No olvides que estoy aquí, le dijo, antes de retirarse. Las palabras de Renata resonaron en su mente. ¿Podría confiar en ella? ¿Podría revelarle su secreto más oscuro, su plan desesperado? La idea era tentadora. Anhelaba desahogarse, compartir el peso que la estaba aplastando. Pero el miedo a ser juzgada, a ser malinterpretada, la detuvo. Por ahora, seguiría sola en su lucha, aferrada a su frágil plan, esperando el momento de actuar o rezando para no tener que hacerlo nunca. El fin de semana siguiente, la pesadilla de Valeria se repitió. Lupe, ignorando sus súplicas, la obligó a quedarse nuevamente en la mansión. El ciclo de angustia parecía no tener fin. Esa mañana, al despertar, Valeria sintió una oleada de náuseas tan fuerte que tuvo que correr al baño. Vomitó con violencia, su cuerpo temblando incontrolablemente. No era solo el miedo, era algo más, una revuelta física que nacía desde lo más profundo de su ser. Lupe la encontró pálida y sudorosa. Te digo que no andes comiendo porquerías en la calle. No entiendes, le recriminó, atribuyendo su malestar a una simple indigestión. No he comido nada, mamá, respondió Valeria débilmente. Su madre la miró con escepticismo. ¿Entonces qué tienes? ¿Insolación, gripe? ¿Qué es?, preguntó, su tono más cercano a la irritación que a la preocupación, incapaz de ver la tormenta que se desataba en su hija. Fue entonces cuando Valeria se quebró. El malestar físico, sumado a la carga emocional, fue demasiado. Las lágrimas brotaron con una fuerza incontenible. No quiero volver a esa casa. No quiero volver a ver a esa familia. No quiero volverlo a ver a él, gritó entre sollozos, su voz desgarrada por el dolor. Por primera vez, su angustia se manifestó con una violencia que Lupe no pudo ignorar, una explosión de sufrimiento. La mención del finalmente encendió una alarma en la mente de Lupe. Se arrodilló frente a su hija, su rostro transformado por la confusión y un incipiente temor. A ver, platícame, mi amor. ¿De quién me hablas?, preguntó, su voz ahora suave y llena de una urgencia por comprender. ¿Del patrón? ¿Qué te hizo el patrón? Él es un hombre tan bueno, añadió, aún aferrada a la imagen que había construido de su jefe durante años. Valeria la miró a los ojos, suplicando con la mirada ser creída. Mami, comenzó, la palabra atorada en su garganta. Tomó una bocanada de aire y lo soltó todo, la verdad cruda y brutal. Abusó de mí. Se metía todas las noches a mi cuarto cuando nos quedábamos a dormir, confesó, cada palabra un puñal que se clavaba en su propio corazón al ser pronunciada en voz alta. El secreto había salido a la luz. El mundo de Lupe se vino abajo en ese instante. La negación dio paso al horror y luego a una culpa devastadora. ¿Por qué no me lo habías dicho, mi vida? ¿Por qué callaste tanto tiempo?, preguntó, su voz rota por el llanto al abrazar a su hija. Tenía miedo de que no me creyeras, como al principio, susurró Valeria, aferrándose a su madre como una náufraga. El alivio de ser creída se mezclaba con el dolor de la memoria. Perdóname, mi amor. Soy tu mamá, claro que te creo. Perdóname por no haberte escuchado, sollozó Lupe, meciendo a su hija entre sus brazos. La rabia, una furia helada y letal,
comenzó a reemplazar su dolor. La imagen del benefactor se hizo añicos, revelando al monstruo que se escondía detrás. Tranquila, mi chiquita, esto no se va a quedar así. Te juro que ese infeliz me las va a pagar. Me voy a vengar. Llena de una furia justiciera, Lupe marchó a la mansión ese mismo día. Enfrentó a Guzmán en su despacho, sus ojos lanzando chispas de odio. ¿Cómo se atrevió a tocar a mi hija? Animal, le gritó, su voz temblando de ira contenida. Guzmán la miró con una frialdad desconcertante, una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. ¿De qué demonios estás hablando, mujer? Te has vuelto loca, respondió con desdén. Usted abusó de mi niña. Al principio no le creí, pero ahora lo sé todo. Es un estúpido, un cerdo, continuó Lupe, su voz elevándose con cada palabra. La esposa de Guzmán, Camila, alertada por los gritos, apareció en la puerta. Lupe, ten mucho cuidado con lo que estás diciendo. Esas son acusaciones muy serias, le advirtió, su tono lleno de una calma amenazante que no presagiaba nada bueno. No se haga la que no sabe. Lo odio con toda mi alma. Y le juro por lo más sagrado que lo voy a refundir en la cárcel, amenazó Lupe, señalando a Guzmán con un dedo tembloroso. Él se levantó de su silla, su rostro transformado por la rabia. Cállate la boca, india estúpida. Mide tus palabras, porque el que te va a refundir en la cárcel a ti seré yo por difamación. Y sabes que tengo el poder para hacerlo, Ciceo, su amenaza clara y directa. La confrontación terminó con Guzmán empujando a Lupe fuera del despacho, dejándola humillada y con un doloroso golpe en el pómulo. Regresó a su casa derrotada, pero no vencida. Le contó a Valeria lo sucedido, el moretón en su rostro un testimonio mudo de la crueldad de ese hombre. No tengas miedo, mi amor. Mientras yo esté viva, nadie te hará daño. La justicia divina existe y todo cae por su propio peso, le aseguró a su hija. Al día siguiente, mientras Lupe trabajaba con el corazón encogido, Camila se acercó a ella, notando el golpe en su rostro. ¿Qué te pasó, Lupita? ¿Estás bien?, preguntó, su preocupación pareciendo genuina. Lupe, temerosa, inventó una historia. Me asaltaron en el camión, señora. Fue horrible, mintió, sabiendo que decir la verdad solo empeoraría las cosas para ella y para su hija en ese momento. Camila la miró con escepticismo. Ese golpe se ve muy reciente, Lupe. ¿Estás segura de que eso fue lo que pasó? Dime la verdad, puedes confiar en mí, insistió, su mirada penetrante buscando una fisura en la mentira. Pero Lupe se mantuvo firme en su versión, el miedo a Guzmán era más fuerte que cualquier otra cosa. Sin embargo, una semilla de duda quedó plantada en la mente de Camila. En ese momento, Renata, que había escuchado la conversación desde la cocina, supo que era el momento de actuar. Había estado observando, recopilando información, esperando la oportunidad perfecta. No era una simple empleada doméstica. Su presencia en esa casa tenía un propósito mucho más profundo, uno que estaba a punto de revelarse y cambiar el curso de los acontecimientos de una manera drástica. Esa tarde, Renata se acercó a Valeria en el jardín. Sé lo que te está pasando. Y sé que tu madre intentó defenderte, le dijo en voz baja, su tono lleno de una seriedad que Valeria no le conocía. La joven la miró, asustada y confundida. ¿Cómo lo sabes? Renata le sonrió con tristeza. Porque yo también fui una víctima de ese hombre hace muchos años. Y he venido a hacer justicia, reveló, su confesión dejando a Valeria sin aliento. Renata le contó su historia. Había trabajado para Guzmán en otra ciudad, cuando era apenas una adolescente. Él había abusado de ella, la había amenazado y la había descartado como si no fuera nada. Durante años, vivió con esa herida, hasta que decidió que no podía permitir que él siguiera destruyendo vidas inocentes. Había seguido sus pasos, esperando el momento de desenmascararlo. No estás sola en esto, Valeria.
Juntas lo vamos a hundir. La revelación fue un bálsamo para el alma de Valeria. Saber que no estaba loca, que no lo había imaginado, y que tenía una aliada, le devolvió una fuerza que creía perdida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. La lucha ya no era solo suya. Tenía a su lado a alguien que entendía su dolor, su miedo y su rabia. La venganza de la que hablaba su madre ahora parecía posible. Renata le explicó su plan. Necesitaban pruebas contundentes, algo que ni el dinero ni el poder de Guzmán pudieran desmentir. He estado buscando algo, cualquier cosa, que lo incrimine. Pero es un hombre muy cuidadoso, admitió. Fue entonces cuando Valeria recordó algo, un detalle que había pasado por alto en medio del trauma. La ropa que llevaba puesta esa noche. La había guardado en el fondo de su armario, incapaz de tirarla. La ropa que llevaba esa noche. Aún la tengo, susurró Valeria, su mente trabajando a toda prisa. Renata la miró, sus ojos iluminándose con una nueva determinación. Esa es nuestra prueba, Valeria. Es la pieza que nos faltaba. Con eso, podemos demostrar lo que hizo. Con eso, podemos hacer que pague por todo el daño que nos ha causado a ambas y a quien sabe cuántas más, afirmó, su voz vibrando con la promesa de justicia. La alianza entre la joven y la mujer se selló en ese jardín, entre las rosas que habían sido testigos silenciosos de tanto dolor. Era una alianza forjada en el sufrimiento compartido y alimentada por un deseo inquebrantable de justicia. Ya no eran solo víctimas. Eran guerreras, listas para enfrentar al monstruo y derribar su castillo de mentiras, sin importar las consecuencias que pudieran enfrentar. La revelación de que Valeria estaba embarazada cayó sobre Lupe como una sentencia de muerte. El malestar de su hija no era producto del miedo o la indigestión, sino la consecuencia más cruel y tangible del abuso de Guzmán. La noticia, confirmada por una prueba de farmacia, la sumió en una nueva dimensión de desesperación y rabia. El monstruo no solo había robado la inocencia de su hija, sino que había plantado su semilla en ella, marcándola para siempre. Con la prueba en la mano, un pedazo de plástico que contenía su furia y su dolor, Lupe irrumpió en la mansión esa noche, aprovechando que Guzmán estaba trabajando hasta tarde en su despacho. No le importaron las consecuencias, solo la impulsaba un deseo primario de justicia. «Maldito desgraciado. Ahora sí me vas a conocer», gritó, lanzando la prueba de embarazo sobre el escritorio de caoba. Guzmán la miró, primero con fastidio y luego con un pánico mal disimulado al comprender lo que tenía frente a él. «¿Qué broma de mal gusto es esta?», preguntó, su voz intentando sonar firme, pero un temblor en su mano lo delató. «No es ninguna broma. Es la prueba de que mi niña está esperando un hijo suyo», escupió Lupe, su mirada fija en él, desafiante, esperando ver una pizca de remordimiento en sus ojos. Pero no encontró nada. Solo cálculo y frialdad. «Y si no me cree, en unos meses le hacemos una prueba de paternidad para confirmarlo», añadió, su voz cargada de veneno. Guzmán se reclinó en su silla, recuperando la compostura, su mente ya trabajando para encontrar una salida. Sabía que la situación era grave, que esta vez no podría solucionarlo con una simple amenaza o un empujón. «No te vuelvas a meter con mi hija ni conmigo. Nos verás humildes, pero tenemos la dignidad bien puesta. Te juro que te vas a arrepentir el resto de tu miserable vida», sentenció Lupe antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Guzmán solo con la prueba de su crimen. La amenaza de la mujer resonó en el lujoso despacho, una promesa de guerra que él sabía que no podía ignorar. Desesperado, Guzmán acudió a su única tabla de salvación, su compadre y abogado, Roberto de la Madrid, un hombre tan corrupto y sin escrúpulos como él. Lo encontró en su oficina, rodeado de códigos legales que sabía retorcer a su antojo. «Compadre, necesito tu ayuda. Creo que estoy metido en un problema muy gordo», confesó Guzmán, su arrogancia habitual reemplazada por un miedo palpable. Le contó la historia, omitiendo los detalles más sórdidos, pintándose como la víctima de una seducción.
La hija de mi sirvienta está embarazada, y dice que el hijo es mío, explicó. El abogado lo miró, una ceja arqueada. Y lo es. Guzmán desvió la mirada. Eso no importa ahora. Lo que importa es cómo silenciamos a esa mujer y a su madre, dijo, revelando su verdadera naturaleza. Está fácil, compadre. Les ofrecemos una buena cantidad de dinero y asunto arreglado, sugirió Roberto con una simpleza escalofriante. Pero Guzmán negó con la cabeza. No creo que la madre acepte. Está furiosa, habla de venganza y de cárcel. El abogado se quedó pensativo por un momento. Entonces, hagamos el trato directamente con la muchacha. ¿Es mayor de edad, verdad?, preguntó, buscando un resquicio legal. La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Guzmán palideció. Compadre, la chica tiene 18 años, admitió en un susurro. Roberto de la Madrid se levantó de su silla, su rostro transformado por la gravedad de la situación. ¿Te das cuenta del problemón en el que te acabas de meter? ¿Sabes lo que te puede pasar si estas mujeres no aceptan el dinero? Esto es un delito muy grave, Guzmán. El miedo de Guzmán se intensificó. La cárcel, la ruina social, la pérdida de su familia, todo se agolpaba en su mente. Por eso estoy aquí. Eres el mejor abogado de México, demuéstralo, suplicó, apelando al ego de su compadre. Roberto suspiró, frotándose las sienes. Esto es defender lo indefendible, Guzmán. Pero está bien, te voy a ayudar. Aunque no te saldrá nada barato. No solo por el dinero para ellas, sino por mis honorarios inmorales. El plan que trazaron fue diabólico en su simpleza. Si no podían comprar su silencio, las destruirían. Roberto, con sus contactos y su falta de escrúpulos, era el hombre perfecto para el trabajo sucio. Se encargaría de fabricar pruebas, de torcer la ley, de convertir a las víctimas en culpables. La maquinaria de la injusticia se puso en marcha, impulsada por el dinero y el poder. Al día siguiente, Roberto de la Madrid se presentó en la humilde casa de Lupe y Valeria. Su traje caro y su portafolio de cuero desentonaban con la pobreza del entorno. Buenas tardes, señora Jiménez. Soy el abogado del señor Lombardi, se presentó con una sonrisa gélida. Lupe intentó cerrarle la puerta en la cara. Lárguese de aquí. Usted no tiene nada que hacer en mi casa, le gritó. El abogado detuvo la puerta con el pie. Tranquila, vieja india. No sabe con quién está hablando. Vengo a ayudarla, dijo con un tono condescendiente que encendió la ira de Lupe. ¿Ayudarme? ¿Sabe lo que su cliente asqueroso le hizo a mi hija?, exclamó ella. Roberto asintió. Sé perfectamente lo que mi cliente le hizo a su hija. Pero también sé lo que usted hizo, contraatacó, su voz volviéndose dura como el acero. Sacó de su portafolio una pequeña bolsa de terciopelo y la abrió, revelando un par de aretes de diamantes. Usted se robó estos aretes de la casa del señor Lombardi. Pertenecen a su esposa. Sus huellas dactilares están por toda la caja fuerte, mintió con una convicción aterradora. Lupe lo miró, confundida y horrorizada. Era una trampa, una red que se cerraba sobre ellas. Y no solo eso. Convenció a su hija para que lo ayudara. Ella emborrachó al señor Lombardi y se metió en su cama para poder chantajearlo después. Tenemos testigos, continuó el abogado, cada palabra una pala de tierra sobre la tumba de su credibilidad. La mentira era tan elaborada, tan perversa, que por un momento incluso Lupe dudó, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Roberto les ofreció un contrato. Un pacto con el diablo. A cambio de su silencio, Guzmán les daría una suma de dinero considerable, una casa y pagaría la educación de Valeria y del bebé. Pero había una condición monstruosa, para salvar las apariencias, culparían a Eduardo del embarazo. Él se haría responsable, se casaría con Valeria, y el secreto de Guzmán quedaría enterrado para siempre. Quieren culpar a un inocente de lo que hizo este monstruo,
preguntó Valeria, su voz temblando de indignación. El abogado se encogió de hombros. Es la única manera de que el señor Lombardi los tenga cerca y se asegure de que no cometan una tontería. En este mundo, mi niña, a menudo pagan justos por pecadores. Tienen que decidir ahora, sentenció, su oferta una pistola en la sien. Atrapadas, sin pruebas y enfrentándose a la cárcel por un crimen que no cometieron, Lupe y Valeria se vieron forzadas a aceptar. El contrato era una cadena perpetua, un silencio impuesto a cambio de supervivencia. Lupe, con el corazón roto, vio en el acuerdo una oportunidad perversa, estar cerca de Guzmán para llevar a cabo su venganza. Aceptamos, dijo, su voz apenas un susurro de derrota. El abogado sonrió, satisfecho. Excelente decisión. Mañana se mudarán a la mansión para que comience la farsa. Y recuerden, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier intento de romper el contrato, y se arrepentirán, amenazó antes de marcharse. Madre e hija se abrazaron, llorando en silencio. Habían vendido su alma, su verdad y su justicia por un puñado de mentiras y la promesa de no ir a la cárcel. El silencio ahora era su condena. La reunión en la mansión para firmar el acuerdo fue un teatro del absurdo y la crueldad. Valeria y Lupe se sentaron frente a Guzmán y su abogado, sintiéndose como corderos en un matadero. El aire estaba cargado de una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Guzmán evitaba mirarlas, su cobardía tan palpable como su arrogancia. El abogado, por su parte, dirigía la escena con la frialdad de un verdugo. Usted me destrozó la vida, y piensa que con un poco de dinero se van a arreglar las cosas, dijo Valeria, su voz baja pero firme, encontrando un valor que no sabía que poseía. Guzmán finalmente la miró, sus ojos llenos de desprecio. Yo no te destrocé nada, escuincla. Esta es la mejor oportunidad que tendrás en tu miserable vida. Hasta deberías sentirte afortunada de haber quedado embarazada de mí, espetó, su crueldad sin límites. La indignación se apoderó de Valeria, y sin pensarlo, se levantó y le dio una bofetada. El sonido resonó en el silencioso salón. Niña salvaje, gritó Guzmán, llevándose una mano a la mejilla. Mire quién habla de salvajes. El animal que abusó de una niña indefensa, contraatacó Lupe, poniéndose de pie para proteger a su hija. El abogado intervino, temiendo que la situación se saliera de control y arruinara su plan. Cálmense todos. ¿Qué esperan conseguir con esto? Humillarlo, dijo Roberto. Si no aceptan el trato en mis términos, les irá mucho peor. Tú tendrás a ese niño en la más absoluta pobreza, y tu madre se pudrirá en la cárcel por ladrona. Con dinero, en este país, baila el perro. Y yo tengo mucho dinero para comprar a cualquier juez que se me cruce, amenazó Guzmán, recuperando su compostura y su tono matonesco. La mención de Eduardo, el peón inocente en este juego macabro, fue la estocada final. Es la mejor solución para todos. Además, ya es hora de que mi hijo se vaya haciendo un hombrecito. Deberían agradecer que les ofrezco esta opción, continuó Guzmán, su cinismo sin límites. Valeria sintió náuseas. Prefiero que mi hijo crezca sin padre antes que culpar a un inocente, replicó, su espíritu de lucha aún vivo. A mí no me importa lo que tú quieras o prefieras. El contrato se firma como está, o no hay absolutamente nada, sentenció Guzmán, su voz final y autoritaria. Ese niño crecerá bajo mi supervisión y los cuidados de mi hijo. Es mi última palabra. Derrotadas, madre e hija firmaron los papeles, sus rúbricas sellando su pacto con las sombras, un acuerdo que las ataba a su verdugo y a una vida de mentiras. El siguiente paso del plan era el más retorcido, engañar a Eduardo. Esa noche, Guzmán lo invitó a tomar unas copas en su despacho, con la excusa de una charla de padre e hijo. No me hagas rogarte, campeón. Solo un tequila, para celebrar la vida, le dijo, su tono falsamente jovial. Eduardo, que tenía planes para salir,
aceptó a regañadientes, sin sospechar la trampa que su propio padre le estaba tendiendo. Guzmán se aseguró de que Eduardo bebiera más de la cuenta, llenando su vaso una y otra vez. Había vertido unas gotas de un sedante en la botella, una precaución extra para garantizar que su hijo no recordara nada. Hablaron de banalidades, de negocios, de fútbol, mientras el alcohol y la droga hacían efecto. Eduardo se volvió locuaz, luego somnoliento, su mente nublándose poco a poco. «Eres el mejor papá del mundo, un ejemplo a seguir», balbuceó Eduardo, ya en un estado de ebriedad profunda, sus palabras un puñal en la conciencia inexistente de Guzmán. Con la ayuda de Lupe, a quien obligó a ser su cómplice en esa parte del plan, llevaron al joven inconsciente a su cuarto. Pero en lugar de dejarlo en su cama, lo llevaron a la habitación de Valeria, cumpliendo con la parte más sórdida del trato. Lupe acostó a Eduardo en la cama de su hija, su corazón hecho pedazos. Desnudaron al joven y a Valeria, colocándolos juntos bajo las sábanas para crear la escena perfecta. «Esto no va a funcionar», susurró Lupe, las lágrimas quemándole los ojos. «Apégate al plan y claro que funcionará. Para eso están los hijos, para cargar con los pecados de los padres», respondió Guzmán con una frialdad que la dejó sin aliento. A la mañana siguiente, la señora Camila, preocupada porque su hijo no había llegado a dormir y no contestaba el teléfono, comenzó a buscarlo por toda la casa. Guzmán fingió sorpresa y preocupación, guiándola en su búsqueda. El celular de Eduardo sonaba, y el sonido los llevó directamente a la puerta de la habitación de Valeria. La trampa estaba lista para cerrarse sobre su presa inocente. Camila abrió la puerta y el grito que ahogó fue de puro horror. Encontró a su hijo y a Valeria en la cama, aparentemente dormidos y desnudos. La escena era inequívoca, diseñada para no dejar lugar a dudas. ¿Pero qué es esto?, Eduardo gritó, despertando al joven, quien se encontró en una situación que no comprendía, con lagunas en su memoria y una confusión total. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces en mi cama?». La furia de Camila se desató. «Eres un irresponsable». «¿En serio, aquí?». Y con ella, una menor de edad, le recriminó, su decepción y su enojo eclipsando cualquier otra emoción. A Valeria, le lanzó una mirada de desprecio. «¿Y tú? ¿Cómo te atreves a traicionar así nuestra confianza? Tu madre ha trabajado toda su vida con nosotros». Arrastrada, le insultó, su juicio rápido y cruel. Eduardo intentó defenderse, pero no recordaba nada. «Mamá, yo no hice nada. Estaba tomando con mi papá anoche», argumentó, buscando una explicación lógica. Pero Guzmán, el maestro titiritero, intervino para cortar cualquier hilo de duda. «Yo mismo te llevé a tu cuarto, hijo. Lo irresponsable que eres en tus borracheras no es mi culpa. Asume las consecuencias de tus actos como un hombre», le dijo, su hipocresía monumental. La situación escaló cuando, días después, se reveló el embarazo de Valeria. La culpa recayó enteramente sobre Eduardo. «Te vas a hacer responsable y punto final. No cría un patán», sentenció su madre, su decisión irrevocable. Eduardo, atrapado en una pesadilla que no entendía, se vio obligado a aceptar una paternidad que no era suya y un futuro que no había elegido, todo por un crimen que no cometió. Renata observaba todo desde la distancia, cada pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Veía el sufrimiento de Eduardo, la angustia de Valeria, la ceguera de Camila y la maldad de Guzmán. Sabía que la verdad era un arma peligrosa, pero era la única que podía liberarlos a todos. Esperaba pacientemente su momento, tejiendo su propia red, lista para cuando la mentira se volviera insostenible. Valeria y Eduardo comenzaron a convivir bajo el mismo techo, dos extraños unidos por una mentira. La tensión entre ellos era constante, una mezcla de resentimiento, culpa y confusión. Eduardo se sentía traicionado, Valeria se sentía un fraude. La mansión se había convertido en una prisión para ambos, un escenario donde debían representar una farsa que los estaba destruyendo por dentro, día tras día.
Lupe, por su parte, vivía con la culpa de su complicidad. Odiaba a Guzmán con cada fibra de su ser, pero el miedo la mantenía en silencio. Veía el dolor de su hija, el sufrimiento de un joven inocente, y se sentía responsable. Su deseo de venganza se intensificó, pero ahora estaba atrapada en la misma red que había ayudado a tejer. El pacto con las sombras les había costado a todo su alma. La convivencia forzada entre Valeria y Eduardo era un suplicio. Se movían por la casa como fantasmas, evitando cruzar miradas, sus conversaciones reducidas a monosílabos. Eduardo, aunque confundido y resentido, comenzó a notar la profunda tristeza en los ojos de Valeria, un dolor que parecía ir más allá de la situación. No veía en ella a una seductora, sino a una víctima, aunque no entendía de qué o de quién. Una tarde, mientras Eduardo intentaba organizar unos papeles en el despacho de su padre, le pidió a Renata que lo ayudara a buscar un documento. «Busca por ese lado, por favor», le indicó, señalando un archivador. Renata asintió y comenzó a revisar las carpetas con una eficiencia notable. De repente, se detuvo, sosteniendo un sobremanila que parecía fuera de lugar entre los contratos de negocios. «Joven Eduardo», llamó en voz baja. «¿Es este el documento que busca?» Eduardo se acercó y tomó el sobre. No era lo que buscaba. Su curiosidad se despertó al ver los nombres escritos en él: Guzmán Lombardi, Lupe Jiménez, Valeria Jiménez. Con un mal presentimiento, lo abrió. Dentro encontró el contrato, el pacto infame que había sellado su destino y el de Valeria. Lo leyó con incredulidad, cada cláusula una puñalada a su entendimiento. El dinero, la casa, la universidad, la condición de culparlo a él, todo estaba allí, negro sobre blanco. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. No había sido un error de borracho. Había sido una conspiración, un plan fríamente calculado. Y su propio padre era el arquitecto de todo. La rabia y la traición lo inundaron. En ese preciso momento, Valeria entró en el despacho, enviada por su madre a buscar algo. Vio el contrato en las manos de Eduardo, su rostro descompuesto por la revelación. El pánico la invadió. «Eduardo», exclamó. Él levantó la vista, sus ojos buscando respuestas en los de ella. «¿Qué significa esto, Valeria? ¿Por qué mi papá les ofrece todo esto?», preguntó, su voz temblando de ira. Fue Renata quien intervino, su presencia calmada y firme, un ancla en medio de la tormenta. «Tranquila, mi niña. Recuerda lo que te dije. Tienes la oportunidad de decir la verdad», le susurró a Valeria, dándole la fuerza que necesitaba. La joven, entre lágrimas, se derrumbó. «Perdóname, Eduardo. Yo no quería hacerte esto. Es que tu padre», balbuceó, incapaz de pronunciar la horrible verdad. «Abusó de mí», completó la frase, su voz apenas un susurro roto. «Nos amenazó a mi mamá y a mí. Dijo que la metería a la cárcel si decíamos una sola palabra. Yo no podía permitirlo», confesó, el torrente de la verdad finalmente liberado. Eduardo la escuchó, su rabia transformándose en un horror helado. La imagen de su padre, su héroe, su ejemplo a seguir, se hizo añicos, revelando al monstruo que se escondía detrás. Camila, atraída por las voces, entró en el despacho. «¿Qué sucede aquí? ¿Por qué están todos gritando?». Eduardo se giró hacia ella, el contrato en su mano temblorosa. «Mira esto, mamá. Mira lo que hizo tu esposo. Mira la clase de hombre con la que has vivido todos estos años», le dijo, su voz cargada de un dolor y una decepción infinitos. Camila tomó el papel y lo leyó, su rostro palideciendo con cada línea. La negación inicial dio paso a la comprensión y luego a una furia silenciosa. Los pequeños detalles, las miradas extrañas de Guzmán hacia Valeria, la reticencia de la joven, el golpe en el rostro de Lupe, todo cobró un sentido monstruoso. La venda había caído de sus ojos. Renata, viendo su oportunidad, añadió su propio testimonio. «Yo vi cómo el señor la miraba,
señora. Muchas veces me pidió que los dejara solos. Su esposo es un depredador. La verdad, una vez liberada, era imparable. Pero necesitaban más que testimonios. Necesitaban una prueba irrefutable. Fue entonces cuando Valeria recordó la ropa. La ropa interior que llevaba esa noche, la guardé, dijo, su voz cobrando fuerza. Esa puede ser la prueba que necesitamos. Para que pague por lo que hizo, afirmó, su miedo finalmente reemplazado por una determinación de acero. Camila, recuperada del shock inicial, asumió el mando. La mujer elegante y sumisa desapareció, dando paso a una leona dispuesta a proteger a su cachorro y a hacer justicia. Ese hombre es un monstruo. Y va a pagar por todo esto. No permitiré que destruya más vidas, sentenció, su voz gélida y llena de una resolución inquebrantable. La familia, o lo que quedaba de ella, se unió contra el tirano. El plan se trazó con cuidado. Camila, con sus recursos y contactos, se encargaría de buscar al mejor abogado, uno honesto y valiente que no pudiera ser comprado. Eduardo y Valeria, ahora unidos por la verdad, se apoyarían mutuamente, preparándose para la batalla legal que se avecinaba. Renata y Lupe serían las testigos clave, sus testimonios la base de la acusación. Esa noche, cuando Guzmán regresó a casa, se encontró con un frente unido y hostil. Camila lo confrontó en la sala, con Eduardo y Valeria a su lado. Lo sabemos todo, Guzmán. Sabemos lo que le hiciste a esta niña, dijo Camila, su voz resonando en el silencio. Guzmán intentó negarlo, recurriendo a sus habituales mentiras y manipulaciones, pero sus palabras ya no tenían poder. Vi carne nueva y se me antojó. Fue un desliz sin importancia, admitió finalmente, su confesión tan cruda y vulgar como sus actos. No quise hacerle daño a nadie. Camila lo abofeteó, la fuerza de su traición y su asco detrás del golpe. Y lárgate de mi casa. No quiero volver a verte. Tú y tu abogado se van a pudrir en la cárcel por lo que hicieron, le gritó, su decisión final. Guzmán, al verse acorralado, intentó apelar a la lástima, a la familia. ¿Y qué pasará con nuestro hijo? ¿Con nuestro nombre? Pero ya era demasiado tarde. El monstruo había sido desenmascarado, y su reino de terror había llegado a su fin. Camila llamó a la policía, su voz firme y clara al denunciar los crímenes de su esposo. La justicia, aunque tardía, había comenzado su inexorable camino. Mientras la policía se llevaba a un Guzmán derrotado y vociferante, una extraña calma descendió sobre la mansión. Las sombras que habían habitado la casa durante tanto tiempo comenzaron a disiparse, reemplazadas por una incipiente luz. La verdad había sido dolorosa, pero también liberadora. Para todos ellos, era el final de una pesadilla y el comienzo de un largo camino hacia la sanación. El hilo dorado de la verdad, tejido con el valor de una joven, la perseverancia de una aliada y el amor de una familia rota pero dispuesta a reconstruirse, había deshecho la red de mentiras. La batalla no había terminado, pero habían ganado la primera y más importante guerra, la de romper el silencio y exponer la oscuridad a la luz. Juntos, eran más fuertes que el monstruo que los había atormentado. La detención de Guzmán Lombardi fue un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad. Los titulares de los periódicos y los noticieros se llenaron con su rostro, el del empresario exitoso y filántropo ahora revelado como un depredador. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, un recordatorio de que las fachadas más pulcras pueden ocultar las verdades más oscuras. La maquinaria legal se puso en marcha, lenta pero implacable. Roberto de la Madrid, el abogado sin escrúpulos, también fue arrestado como cómplice, acusado de obstrucción a la justicia, soborno y fabricación de pruebas. Su imperio de corrupción, construido sobre los secretos y el dinero sucio de hombres como Guzmán, se derrumbó junto con el de su cliente. Enfrentado a una larga condena, intentó negociar, ofrecer información, pero el caso en su contra era demasiado sólido. El juicio fue un proceso largo y agotador.
Valeria tuvo que revivir su trauma una y otra vez, su testimonio el pilar central de la acusación. Pero no estaba sola. A su lado, en cada sesión, estaban Camila, Eduardo, Lupe y Renata, un frente unido que le daba la fuerza para seguir adelante. Eduardo la tomó de la mano durante las declaraciones más difíciles, su apoyo un bálsamo silencioso para sus heridas. La prueba de ADN en la ropa interior de Valeria fue la evidencia forense que selló el destino de Guzmán. Los resultados fueron concluyentes, no dejaban lugar a dudas. La defensa intentó desacreditar a Valeria, pintándola como una oportunista, pero la serenidad y la firmeza de su testimonio, respaldado por el de Renata y Lupe, desmantelaron cada una de sus mentiras. La verdad era demasiado poderosa. Camila demostró ser una mujer de una fortaleza insospechada. Se enfrentó al escrutinio público con una dignidad admirable, liquidó los bienes que compartía con Guzmán y utilizó el dinero para crear una fundación de ayuda a jóvenes víctimas de abuso. Transformó su dolor en un propósito, su tragedia personal en una misión para ayudar a otras que, como Valeria, habían sufrido en silencio. Eduardo, por su parte, se dedicó a apoyar a Valeria en todo momento. La ayudó a prepararse para sus exámenes de admisión a la universidad, la animaba en sus días más oscuros y, poco a poco, una amistad profunda y sincera comenzó a florecer entre ellos. El vínculo que había nacido de una mentira monstruosa se transformó en una conexión genuina, basada en el respeto mutuo y la superación compartida. La sentencia finalmente llegó. Guzmán Lombardi fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a varias décadas de prisión, una sentencia que aseguraba que pasaría el resto de sus días tras las rejas. Roberto de la Madrid también recibió una condena ejemplar. La justicia, por una vez, había prevalecido sobre el poder y el dinero. El derrumbe del tirano era completo y absoluto. Al salir del juzgado, rodeados de cámaras y periodistas, Valeria sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar hondo. El peso que había cargado durante meses finalmente se había levantado. Miró a Lupe, quien lloraba de alivio, a Camila, cuyo rostro reflejaba una serena satisfacción, y a Eduardo, que le sonreía con un cariño que le calentó el corazón. Habían ganado. La vida después del juicio comenzó a tomar un nuevo rumbo. Valeria fue aceptada en la Facultad de Derecho de la mejor universidad del país, con una beca completa que la propia Camila había gestionado. Su sueño de estudiar, aquel que parecía tan lejano, ahora era una realidad tangible. Se prometió a sí misma convertirse en una abogada que luchara por los inocentes, para que nadie tuviera que pasar por lo que ella vivió. Lupe, liberada de la carga del miedo y la culpa, encontró una nueva paz. Siguió trabajando al lado de Camila, pero ya no como empleada y patrona, sino como dos amigas que habían atravesado juntas la peor de las tormentas. Su relación con Valeria se fortaleció, basada ahora en una confianza y una comunicación que antes no existían. Había aprendido la lección más dura de su vida. Renata, una vez cumplida su misión, decidió que era hora de seguir adelante. Mi trabajo aquí ha terminado, les dijo a todos durante una cena de despedida. Vine a buscar justicia y la encontré. Ahora debo sanar mis propias heridas. Se despidió de Valeria con un abrazo que sellaba su vínculo eterno. Era el ángel guardián que había llegado cuando más la necesitaban, la tejedora de destinos que había cambiado sus vidas para siempre. La mansión Lombardi, antes un lugar de opresión y secretos, se transformó en un hogar. Camila la llenó de luz y risas, organizando eventos para su fundación y abriendo sus puertas a quienes necesitaban ayuda. El fantasma de Guzmán se desvaneció, reemplazado por un espíritu de resiliencia y esperanza. La casa, al igual que sus habitantes, estaba sanando. El bebé de Valeria, un niño sano y hermoso, nació unos meses después. Lo llamó Ángel, porque a pesar de las circunstancias de su concepción, representaba un nuevo comienzo, una prueba de que la vida puede florecer incluso en la más profunda oscuridad. Eduardo, aunque no era el padre biológico, asumió un rol de protector y amigo, un tío cariñoso que adoraba al pequeño.
La relación entre Valeria y Eduardo evolucionó de la amistad a algo más profundo. Se habían conocido en las peores circunstancias, pero habían encontrado en el otro un alma gemela, un compañero de vida. Su amor no nació de la pasión arrebatada, sino de la comprensión, el apoyo y la admiración mutua. Era un amor forjado en el fuego, sólido e inquebrantable. Años después, Valeria se graduó con honores como abogada. El día de su ceremonia, Camila, Lupe, Eduardo y el pequeño Ángel la aplaudían desde la primera fila, sus rostros llenos de orgullo. Había cerrado el círculo. La niña asustada que había llegado a la mansión buscando sobrevivir se había convertido en una mujer fuerte y valiente, lista para cambiar el mundo. El derrumbe del tirano no solo había significado su encarcelamiento, sino la destrucción de un sistema de abuso y silencio. Había permitido que sus víctimas se levantaran, que encontraran sus voces y que reconstruyeran sus vidas. La oscuridad había sido vencida, y en su lugar, un futuro lleno de luz y promesa se abría paso para todos ellos. Valeria miró a su familia, a las personas que la habían sostenido y habían creído en ella. Sabía que las cicatrices de su pasado siempre estarían allí, pero ya no le dolían. Eran un recordatorio de su fuerza, de su capacidad para sobrevivir y para transformar el dolor en poder. El futuro era suyo, y estaba lista para vivirlo plenamente. La historia de Guzmán Lombardi se convirtió en una leyenda oscura, una advertencia sobre la arrogancia del poder. Pero la historia de Valeria, Camila, Eduardo y los demás se convirtió en una leyenda de esperanza, una prueba de que el valor, la verdad y el amor son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de derribar a cualquier tirano y de construir un mundo mejor sobre sus ruinas. 5 años después, el sol iluminaba el jardín de la ahora llamada Villa Esperanza. La mansión, despojada de los oscuros recuerdos, era el hogar de la fundación creada por Camila, un refugio para mujeres y niños que habían escapado de situaciones de abuso. Valeria, ahora una abogada respetada, era la directora legal de la fundación, su trabajo una pasión que la llenaba de propósito cada día. Eduardo, que había descubierto su vocación ayudando a otros, se había convertido en psicólogo y trabajaba mano a mano con Valeria en la fundación. Su relación se había consolidado, convirtiéndose en una pareja sólida y amorosa. Juntos, criaban al pequeño Ángel, quien crecía en un ambiente de amor y seguridad, ajeno a las tormentosas circunstancias de su llegada al mundo. Era un niño feliz, inteligente y lleno de vida. Lupe era la encargada de la casa, pero su rol era más el de una matriarca querida por todos. Su cocina era el corazón del refugio, un lugar donde no solo se preparaban alimentos, sino donde se compartían historias, se secaban lágrimas y se tejían lazos de hermandad. Había encontrado la redención en el servicio a los demás, su culpa transformada en un amor incondicional por cada persona que pasaba por allí. Un día, la fundación recibió una visita inesperada. Una mujer joven, con la misma mirada asustada que Valeria había tenido años atrás, llegó buscando ayuda. Huía de un hombre poderoso que la había maltratado. Valeria la recibió en su oficina, un espacio luminoso y acogedor. Escuchó su historia con empatía, reconociendo su propio dolor en las palabras de la joven. Sé que ahora mismo sientes que no hay salida, que estás sola, le dijo Valeria, tomando sus manos. Pero quiero que sepas que no lo estás. Aquí encontrarás la fuerza para luchar y la justicia que mereces. Yo misma pasé por algo similar, y hoy estoy aquí para ayudarte. Sus palabras, cargadas de la autoridad de la experiencia, encendieron una chispa de esperanza en los ojos de la mujer. Mientras tanto, Camila recibió una carta desde la prisión. Era de Guzmán. En ella, el hombre, consumido por la enfermedad y la soledad, pedía perdón. Escribía sobre su arrepentimiento, sobre los demonios que lo habían consumido. Camila leyó la carta con una extraña sensación de paz. No sentía odio, solo una profunda lástima por el hombre que había elegido el camino de la oscuridad. Decidió no responder. Su perdón consistía en seguir adelante.
Esa tarde, la familia se reunió en el jardín para celebrar el cumpleaños de Ángel. La risa del niño llenaba el aire, un sonido puro y alegre que era la mejor prueba de su victoria. Eduardo y Valeria lo miraban con amor, su felicidad un testimonio de que era posible construir un futuro luminoso sobre las cenizas del pasado. Lupe y Camila compartían una mirada de complicidad y gratitud. De repente, un coche se detuvo frente a la reja. De él bajó Renata. Habían pasado años sin verla, pero su presencia seguía irradiando la misma calma y sabiduría. Venía a visitarlos, a ver con sus propios ojos el fruto de la semilla de valor que había ayudado a plantar. El reencuentro fue emotivo, lleno de abrazos y lágrimas de felicidad. Era el cierre perfecto de un ciclo. Sabía que lo lograrían, dijo Renata, mirando a su alrededor. Han convertido un lugar de dolor en un faro de esperanza. Han demostrado que el bien siempre, al final, prevalece. Su visita trajo consigo una sorpresa final. Reveló que había heredado una pequeña fortuna de un familiar lejano y quería donar una parte importante a la fundación para asegurar su futuro. El gesto de Renata fue la confirmación de que los lazos que los unían eran más fuertes que la sangre. Eran una familia elegida, unida por la lucha y la resiliencia. La fundación, con esa nueva inyección de recursos, podría expandir su ayuda, llegar a más personas, salvar más vidas. El legado de su historia se proyectaba hacia el futuro, prometiendo un cambio duradero. Esa noche, mientras Ángel dormía plácidamente, Valeria y Eduardo caminaban por el jardín bajo un cielo estrellado. A veces todavía no puedo creer todo lo que hemos vivido, susurró Valeria, apoyando su cabeza en el hombro de Eduardo. Lo sé. Pero lo superamos. Juntos, respondió él, besando su frente. El amor que compartían era su mayor fortaleza, el premio a su valentía. Valeria pensó en la joven que había llegado a la fundación ese día. Vio su propio reflejo en ella, pero también vio la diferencia. Ahora existía un lugar como Villa Esperanza, un lugar seguro. Su sufrimiento no había sido en vano. Había servido para construir algo más grande que ella misma, un santuario para otros. Esa era su verdadera victoria, su venganza más dulce contra el hombre que intentó destruirla. La historia que había comenzado con miedo y lágrimas terminaba con amor y esperanza. El amanecer había llegado para los valientes, un nuevo día lleno de luz, promesas y la certeza de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para sanar y para encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Mirando las estrellas, Valeria sonrió. Se sentía en paz. Había encontrado su lugar en el mundo, no como una víctima, sino como una superviviente, una guerrera, una defensora de los que no tienen voz. Su futuro, y el de su familia, era un lienzo en blanco, y estaban listos para pintarlo con los colores más brillantes del amor, la justicia y la esperanza. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada lágrima, cada batalla, había valido la pena. Habían aprendido que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. Y ellos, los valientes de Villa Esperanza, habían enfrentado a sus monstruos y habían ganado, no solo para ellos, sino para todos aquellos que vendrían después. La noche era tranquila, el aire fresco y limpio. Un nuevo día estaba a punto de comenzar, y con él, nuevas oportunidades para seguir construyendo un mundo donde la luz siempre venciera a la oscuridad. Valeria y Eduardo se abrazaron, su amor un faro en la noche, la promesa de un futuro donde la valentía siempre sería recompensada con un amanecer. La historia de su vida era una prueba de que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Que el perdón, no al agresor, sino a uno mismo, es posible. Y que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más transformadora del universo. El legado de su lucha era un mensaje de esperanza para el mundo entero, nunca hay que rendirse. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas.
Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.